Era un colegio cristiano. Vengo de un colegio de monjas. Era un colegio femenino de monjas. Como estábamos en colegio masculino, No tuvimos ningún tipo de educación sexual. Lo máximo fue prácticamente que trajeron la campaña de nosotras, nos pusieron media hora a escucharlos y ya, eso fue todo. Por ejemplo, me enseñaron que un niño y una niña están, nunca me enseñaron que dos niños pueden tener relaciones sexuales. Tampoco me hablaron de prevención sobre el abuso sexual, así que digamos que los parámetros eran charlas que eran bastante incómodas y que estaban cargadas de estos estigmas. Nos enseñaron básicamente cómo vivir nuestra sexualidad, entender que hay diferentes tipos de sexualidad y diferentes tipos de género y que respetarlos a cada uno de ellos. Y en el segundo nos enseñaron a poner un condón, que existen diferentes métodos anticonceptivos para las niñas y ya. Realmente fue algo muy precario y también muy machista, ya que sí se llevaron campañas al colegio de educación sexual y se nos enseñó pues todo el tema de los métodos anticonceptivos, pero siento que la educación la enfocaron más en métodos anticonceptivos femeninos, como dando a entender que era esa labor de la mujer usarlos. Entonces siento que sí se nos enseñó algo de una manera muy machista y aparte fue muy precario lo poco que se enseñó. prácticamente nada. Como estábamos en colegio masculino, la única educación sexual que podríamos llegar a recibir era de los comentarios de nuestros profesores cuando se podían a narrar cosas como de su vida o algo por el estilo, pero de resto nunca nos hicieron taller, nunca nos hicieron como una clase especial, nada de nada. Ahí está dando las dos connotaciones principales, que sea educación y que sea asertiva, es decir, que permita y facilite la comunicación, sobre todo de una perspectiva de derechos. Todos tenemos derechos sexuales, los niños también tienen sus derechos sexuales, los adultos mayores tienen sus derechos sexuales. Hay un punto de convergencia, de partida, y es no negar la sexualidad. El problema más grande que pueden tener una sociedad como la nuestra es que consideramos que el ámbito, el tópico de lo sexual es una cosa ajena o que solo es un asunto de gente que tiene relaciones estables, relaciones afectivas estables. Entonces, como negamos la sexualidad, pues no la vemos impregnando cada uno de los momentos del curso vital. Que haya educación, no solo información, ¿ya? Y la educación también tiene una connotación, es que transmite un valor, requiere una estrategia pedagógica y didáctica. No es solamente dar una charla, es hacer que los contenidos lleguen a las necesidades personales, individuales. Muy bien asertivo es este punto tan necesario de también poder desarrollar empatía, poder sentir que tengo necesidades, bien sea de información o necesidades de placer o de encuentro sexual, pero también reconociendo al otro. Y entonces, en consecuencia, muchas veces lo que uno ve es que la educación llega tarde y llega incluso a tener que remover una cantidad de mitos y tabúes que se implementaron antes. Cada vez que tenemos relaciones sexuales hay que tomarse la pastilla del día después para evitar el embarazo. La raíz de jengibre funciona cuando no llega el periodo. Entonces, si no llega, uno se toma eso y ya, le llega automáticamente. Pues a mí me decían que el método de anticoncepción como que más funcionaba era el hecho de venirse afuera o sí, sacarlo antes de venirse. Después de tener relaciones sexuales, la mujer debía pararse y empezar a saltar para no quedar embarazada. Bueno, mi abuela me decía que cuando ella era pequeña, los papás le decían que si la besaban en el cuello ya quedaba embarazada. Hay una idea, nosotros venimos de una medicina ancestral muy interesante, cantidad de principios activos de la medicina occidental han salido de allí, pero las personas suelen creer que si la cosa es natural, pues es más saludable e incluso más efectiva. Entonces encontramos que muchas veces productos que son vendidos como naturistas, naturales, no son la sustancia que dicen tener o están contaminados incluso con productos que empleamos en la farmacopea pues, clásica. Hay que entender que muchas veces las personas recurren a elementos naturales como con esa perspectiva de que son más saludables y que tienen menos efectos secundarios. Entonces, obviamente, en la prevención de un embarazo, después de una relación no protegida, pues las personas confían en eso. Las ideologías van a seguir siempre y entendamos que somos sociedades pluralistas. Usted puede llevar su sexualidad de acuerdo a sus creencias, pero no tiene por qué imponérselas a los demás. Es que las personas pueden recibir el mensaje de un experto y después invertirlo. Alguien dijo, no, para fertilizarse es bueno que te quedes un ratico ahí acostada. Entonces dice, entonces para no fertilizarme me pongo a brincar. Y
Nada que ver, que el coito interruptus no es una práctica recomendada. Y también porque muchos hombres han hecho una parte ya del eyaculado y no se han dado cuenta. Entonces han eyaculado pequeñas cantidades y de pronto como el chorro principal no ha salido, pero ya han emitido. Entonces sabemos que es una práctica de riesgo, no es confiable para prevenir los embarazos. Me dijeron que el papá, bueno, cuando los papás se amaban mucho, el papá colocaba una semillita dentro de la mamá, entonces crecía una flor y de la flor el bebé. Es que si lo hicieron, no me acuerdo cómo fue, porque que yo recuerde que me hayan dicho, no, es que llega una cigüeña o la verdad no me acuerdo, creo que nunca se tocó el tema. Yo creo que en mi casa y mi familia también como que han sido espacios en los que no se han presentado como escenarios para hablar sobre educación sexual, específicamente lo que me preguntas. Y pues bueno, sin embargo, lo que sé es como porque he leído o porque he indagado frente al tema, más no porque mi familia pues me lo hubiera enseñado. Es el negacionismo de la sexualidad. Entonces, un padre, una madre que se sienten incómodos con una pregunta íntima. Y como el tema ha sido tabú, entonces mejor no, o disfracémoslo de cigüeñas, disfracémoslo de todos. Cuando el niño ha visto como el perrito copula con una perrita. Entonces, como que hay una disparidad, o sea, es algo que en psiquiatría, desde una perspectiva cognitivo-conductual, podríamos decir como una disonancia cognitiva, es decir, como sí, pero no. Entonces, debes saber, pero entonces no te doy información, ¿ya? Entonces, como que mejor no preguntes sobre esto, o sea, rápidamente los niños advierten, niños, niñas, advierten que es un tema más bien incómodo. Y obviamente depende de qué padres les toquen. El punto es ese, probablemente muchas de las preguntas sobre la fertilidad también surgen hacia los 8 años. Lo que pasa es que los niños, con esta impregnación de información, que es inevitable, están llegando más rápido a hacer preguntas que hacían a los 8 años. Esas preguntas las hacían habitualmente a los 8 años y el discurso de mostrar los órganos genitales, el ciclo reproductivo, todo eso lo damos a los 8 cuando lo había. Tener actividad sexual puede ser muy saludable. Como cualquier actividad humana tiene riesgos, eso no podemos decir que porque hablamos de un enfoque positivo, entonces negamos todo. No, pues claro, el hecho de comer, el hecho de esa actividad tan sencilla como comer tiene una cantidad de riesgos, es decir, que se come usted carbohidratos, grasas saturadas, sal, pero entonces vamos a dejar de comer, vamos a decirle a los niños no coman porque se pueden atorar, que hay que decir, mire, es que está esto, hay que saber comer, hay que saber masticar, hay que ver los alimentos, cuáles son más saludables, cuáles no. Lo mismo en la sexualidad. Pues hay prácticas que son de bajo riesgo y hay prácticas de alto riesgo. Entonces, el asunto es cada uno tiene su conocimiento, lo aporta, pero siempre va a estar la lucha, digamos, de la cultura, la educación sexual y la contracultura de una sobrecarga de información y de información distorsionada. E infortunadamente muchas veces gana la contracultura.